El presidente López Obrador ofreció su segundo informe de gobierno hoy por la mañana y bueno, o sea, en realidad no hubo mucha sorpresa que digamos, ¿no? En los mensajes. O sea, si tuviste los 5 o 6 spots, ¿no? De 30 segundos que ocurren ¿no? en comerciales, en radio, en las mismas conferencias de prensa, pues básicamente son las mismas cuestiones. ¿No? El tema que evidentemente sigue dominando el discurso público es el coronavirus. Se mencionó 10 veces durante este informe corto, honestamente, de 45 minutos. Crisis, ¿no? Económica, social, bueno, social no la mencionó, pero sí económica y de la pandemia. Se mencionó 8 veces, justicia 8 veces y corrupción 7 veces. O sea, estos fueron los temas principales del informe de gobierno. Él empieza hablando de corrupción, ¿no? Y me parece que esto es, claro, de los puntos fuertes, ¿no? Del principal gobierno. Eh, Evidentemente, estos informes son una cuestión eh, pues subjetiva, ¿no? Como tal. Y el informe como tal, el discurso de López Obrador puede ser una prueba Rorschach, ¿no? Si ya estás de acuerdo con el gobierno de López Obrador, viste ese discurso y tienes una gran imagen, ¿no? En la mente. Si eres un detractor de López Obrador, a ultranza, o sea, que todo lo que hace no está mal y como habla y como viste, o sea, viste ese discurso y confirmaste tus sospechas, ¿no? Que no habló de lo que tú querías que hablara, omitió algunas cosas, y sí omitió algunas cosas, eh, y en el fondo se fortalecen las dos visiones, ¿no? A partir de un discurso como este. Ahora, ¿cuál sería mi evaluación, o sea, personalísima, del gobierno actual? Eh, para evaluarlo hay que tener ciertos criterios, ¿no? O sea, ¿qué vas a evaluar como tal? Y yo lo dividiría, por lo menos en las cuatro, no son las únicas, pero en las cuatro principales, ¿no? Secciones, o por lo menos lo que está en el imaginario colectivo, que son seguridad, ¿no? El tema de salud, o el tema de manejo o administración de la pandemia, tema de corrupción y tema de economía. ¿No? Estos me parecen puntos clave, no puntos principales que hay que atender, y vamos a irnos uno por uno. ¿No? Primero, la deuda más grande que para mí sigue teniendo este gobierno es el tema de seguridad. Si bien la tendencia no ha disminuido, o sea, los temas de violencia siguen, o sea, alrededor de 90 o 100 homicidios, ¿no? Al día, que es un promedio altísimo, ¿no? Histórico en todo el país. Eh, Esta tendencia no ha disminuido, entonces por ningún lado, o sea, mientras esa cifra no disminuya, no puedo decir yo que es una calificación aprobatoria, porque digo, la Guardia Nacional, ¿no? El tema de militarización, perdón, en el país, que es algo extremadamente grave, y aquí se ha dicho en el punto más álgido de la guerra contra las drogas de Calderón, había por ahí en 2008 50.000 efectivos en las calles. Hoy hay más de 200.000 con el amparo de la Guardia Nacional. 200.000 que además tienen muchas más facultades que antes. ¿Sí? Y no solamente en términos de seguridad, en términos de migración, ¿no? De seguridad pública, que el ejército no tiene nada que hacer en seguridad pública, pero ahí está. En temas de administración de puertos, ¿no? De recursos, de un aeropuerto. O sea, no solo la construcción del mismo, sino la administración del mismo, que eso para mí es bastante grave. En este caso, en seguridad, yo le pondría un 5, o sea, calificación reprobatoria, porque los principales indicadores, llámese homicidio y feminicidios, no han disminuido. O sea, si bien parecen haberse estacionado, ¿no? Pero se estacionaron en un número altísimo. O sea, y mientras no disminuyan, lo siento, tú puedes tener otros criterios, pero para mí es calificación reprobatoria en términos de seguridad. Después, temas de economía, vamos a ver, para mí es una calificación apenas aprobatoria. Y estos criterios, esta calificación que estoy dando, el 10
no son otras administraciones, porque digo, las otras administraciones estarían reprobadísimas. O sea, si a este gobierno le puse 5 en seguridad, a Peña Nieto y a Calderón les hubiera puesto 4 o 3, cabrón, a cada uno, o 2, güey. O sea, digo, sobre todo a Calderón, que inició todo este desmadre. Digo, esta calificación es respecto a lo que en mi cabeza, porque de nuevo esto es una calificación personal, es lo mejor que se podría hacer. O sea, en seguridad, por ejemplo, la desmilitarización, la legalización, regularización y grabar las sustancias, por ejemplo, eso sería un paso en la dirección correcta. ¿No? El administrar los recursos en temas de seguridad de una forma distinta sería un paso en la dirección correcta. Pero bueno, esta calificación es respecto a las mejores políticas públicas que a mí se me ocurren se podrían implementar en cada rubro, y no respecto a otros gobiernos, ¿no? O sea, por eso es totalmente subjetiva. En economía para mí es un 6, porque si bien se han tomado cuestiones en la dirección correcta, cuestiones que han incrementado materialmente las condiciones de vida de las personas, de entrada del salario mínimo, que o sea, el primer año se incrementa, o sea, dramáticamente, y el segundo año también. Si no me acuerdo, fueron como 20 y 16%, son una cosa histórica, o sea, materialmente histórica. Entonces, digo, eso por un lado, pero por otro lado, incluso antes de la pandemia, que la pandemia, o sea, nos pegó fuerte, o sea, quizá no tan fuerte como en otros lados, pero nos pegó fuerte. Antes de la pandemia había un mínimo crecimiento, y el tema de redistribución de la riqueza todavía no estaba muy claro, ¿no? Para mí se puede hacer mucho más. O sea, el pacto fiscal, por ejemplo, que si vamos a criticar las reformas estructurales, ¿no? Y yo creo que merecen crítica, una crítica profunda, la reforma hacendaria, o sea, tiene que estar en el centro de la crítica. Y para mí no hay justicia económica si no se hace un nuevo pacto fiscal, o sea, y no con las entidades federativas, sino con los empresarios, los mega empresarios, que empezaron a pagar impuestos, sí, pero si tú me preguntas, es una proporción menor a la que deberían pagar, o sea, con respecto a su tremenda riqueza. El sistema fiscal de hoy trata igual a un mediano empresario que quizá tiene 2 fábricas de lo que tú me digas, trata igual a esa persona que a los mega ricos, o sea, que a Carlos Slim, que a Salinas Pliego, que a ¿no? O sea, este puñado de personas, 14, 15, que son multimillonarios. Y eso me parece una injusticia, ¿no? O sea, si bien se ha avanzado en algunas cuestiones que han incrementado las condiciones materiales de quienes menos tienen, creo que se puede hacer mucho más en temas de redistribución de la riqueza. Entonces, yo pondría calificación aprobatoria, pero apenas, ¿no? Un 6 me parece bastante correcto. Después me voy a ir al tema que quizás sea el más polémico de este análisis, porque es una calificación aprobatoria, pero hay evidencia contradictoria, ¿no? En este sentido, y voy a explicar por qué. Y es el tema de salud, ¿no? El tema de administración de la pandemia, para mí es un 8. Digo, y ¿no? Ya lo estoy escuchando, ¿no? ¿Cómo va a ser calificación aprobatoria y cómo va a ser un 8 si ¿no? 60,000 personas? O sea, sí, o sea, lo entiendo. El 8 viene por cuál sería la alternativa, cabrón. O sea, de verdad, ¿cuál es la alternativa? O sea, si tú me dices había que cerrar los puertos, había que cerrar las fronteras, tú dime el país que cerró fronteras y se cubrió de COVID. No existe. Eso no es una medida sanitaria. Eso, o sea, el virus iba a llegar sí o sí. O sea, podías enconcharte, no podías esconderte, pero el virus iba a llegar, porque llegó a todo el mundo. O sea, en México no es especial, no es, o sea, no, güey, iba a llegar sí o sí. Entonces, claro, ¿no? O sea, muchas personas han sufrido, muchas personas siguen sufriendo y seguirán mientras no se produzca y no se distribuya una vacuna, que además México está siendo punta de lanza, por lo menos en Latinoamérica, en participar en estos esfuerzos, en los ensayos clínicos, en los esfuerzos por, ¿no? Una temprana adquisición y distribución de las vacunas, por la
Pero principalmente yo doy esta calificación no por otra cosa, sino por la reconversión hospitalaria. O sea, el hecho de que cualquier persona que haya necesitado atención la haya tenido en temas de COVID es algo histórico. O sea, esto no se ha visto en ningún punto para ninguna enfermedad, cabrón, en el país. Entonces, que se haya puesto la voluntad del Estado al servicio de la atención médica para las personas que lo necesitan y que pueden ser salvables o rescatables con la atención médica adecuada, y se haya logrado, o sea, eso para mí es histórico, cabrón. Y merece la pena mencionarlo. Digo, porque hay que revisar las condiciones materiales y las condiciones históricas del país, güey. O sea, si tú me dices, pues sí, pero a ver, ¿por qué otros países con la misma población esto no han sufrido como Japón? O sea, por favor, ¿no? O sea, comparemos manzanas con manzanas, cabrón. O sea, no tenemos la economía de Japón, no tenemos los servicios de salud de Japón, no tenemos la tecnología de Japón y no tenemos la cultura de Japón. Entonces, ¿qué me vienes no a comparar? O sea, es México, cabrón. O sea, México, con un sistema de salud que nunca ha sido eficiente, ¿no? O nunca ha sido suficientemente eficiente como para cubrir a toda la población. O sea, es lo que quiero decir. Evidentemente hay aspectos del sistema de salud que son quizá punta de lanza, por lo menos de forma regional, sobre todo en centros de investigación y personas valiosísimas en el sistema de salud, pero el sistema como tal, o sea, ha sido abandonado materialmente los últimos 40 años. Y para muestra un botón, en este gobierno se recibieron más de 300 hospitales para los que ya había recurso y se ordenó la construcción, pero nunca se hicieron. O sea, más de 300 hospitales. O sea, estamos hablando de casi 10 hospitales por entidad federativa. Imagina la cantidad de personas que se hubieran salvado con esos 10 hospitales por entidad federativa. O sea, ¿cuántas personas? Muchísimas personas. O sea, pero no hay ni personal, ni las condiciones materiales, hay corrupción, ni hay desvíos. O sea, estaban con las patas, cabrón. Entonces el hecho de que con ese sistema de salud se haya logrado atender a las personas que lo hayan requerido, a mí me parece sumamente destacable, ¿no? Y ahí justifico mi 8. Y por último, el tema de corrupción, ¿no? Donde doy un 7.5. Para mí, sea como te digo, la corrupción, para empezar, se ha hablado de ella, ¿no? Y se ha identificado no como un tema cultural y como, pues no es lo que hacemos y así funciona. No. O sea, se ha hablado de forma seria de las consecuencias catastróficas que tienen para las personas el tema de desvíos de recursos, ¿no? Y estamos hablando, o sea, quizá el ejemplo más claro, ¿no? El tema de los hospitales. O sea, que no están ahí, no por otra cosa, por corrupción. Es el tema que afecta a todos los demás temas. ¿Por qué no tenemos mejor infraestructura? Por los desvíos de recursos. ¿Por qué los programas sociales no llegan a las personas? Por los desvíos de recursos. ¿Por qué no hay hospital? Por los desvíos. O sea, tú dime el tema de política pública que te preocupe y se puede rastrear al tema de corrupción. ¿Por qué no funciona como debería? Entonces, por lo menos, para empezar, se ha identificado el problema. Que eso es un hito. Y después se han hecho acciones, ¿no? Para perseguir la corrupción. Lo de la encuesta me parece más justificar una decisión ya tomada y una decisión estratégica hacia el exterior, ¿no? El tema de que Estados Unidos principalmente, pero otros poderes externos, no puedan decir López Obrador es un dictador y es un perseguidor, ¿no? De sus opositores. O sea, en un modo como Poncio Pilatos, ¿no? Se está lavando las manos y está diciendo, no, pues fue la gente, ¿no? Y que además es cierto, o sea, la gente quiere que se juzguen a los expresidentes. Pero más allá de eso, el sistema de justicia, a través de la Procuraduría General de la República, ¿no? Que ahora es Fiscalía, de la unidad, ¿no? De la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, de Hacienda, se ha perseguido, se están desmantelando, estructuras de poder que son extremadamente perniciosas para el país. Ahora, doy 7.5 y no doy 8, 9 o 10 porque faltan los resultados. O sea, si bien ya están abiertos los procesos, quizá el siguiente año podamos hablar de un 9, ¿no? Depende de cómo salga. Que son procesos históricos. O sea, lo de Lozoya, lo de García Luna, o sea, no son cosa menor, güey. O sea, dimensionemos la gravedad de estos asuntos.
Uno es el gobierno al servicio de la voluntad de grupos de crimen organizado, y el otro es un aparato cuyo principal propósito es la extracción de la riqueza del país a manos de unos pocos. O sea, esa es la magnitud de los casos que están dando. No un sobornillo por ahí, no, que también es grave. O sea, no estoy diciendo que los de Pío López Obrador, que también eso le baja por lo menos el medio punto de calificación que para que se quede en 7.5, que también se debe perseguir, ¿no? Y temas de corrupción con Barbosa, ¿no? Con Cuauhtémoc Blanco, con la Secretaría de Función Pública, ¿cómo se llama? Se me van los nombres, man. Bueno, Función Pública, que también hay señalamientos por ahí. No se están investigando con el mismo vigor, no con la misma seriedad que los otros. Digo, hay que ver si los de David León y Pío López Obrador da resultados. Pero, digo, esa es mi calificación, ¿no? Entonces, promediando, 5, 8, 7.5 y 6 da como resultado un 6.4, ¿no? Que como soy buena onda voy a subir a 6.5. Ya no sube a 7. O sea, yo creo que 6.5 es bastante concreto, bastante coherente, bastante apegado a la realidad respecto a mi visión política, o sea, respecto al mejor gobierno mexicano que me puedo imaginar. Este gobierno se ha quedado muy corto en algunos sentidos, principalmente el tema de seguridad. En el tema de economía se puede hacer mucho más. En el tema de salud, pues ahí la llevamos, ¿no? O sea, pudo haber metido otros temas, política exterior, que me parece que se ha hecho un buen trabajo en términos generales. Pudo haber metido un tema importantísimo como es el de medio ambiente, donde ahí, o sea, tendría que estudiar un poquito más el tema, que podrías quizá pasar de panzazo, quedarse ahí en la rayita, porque falta mucho por hacer en tema medioambiental. Y otros temas, ¿no? Pero yo decidí hacer esta ponderación de 4 y pues nada, o sea, díganme, o sea, que me cuentan para ustedes qué significa López Obrador, cómo lo calificarían. Y digo, o sea, si me van a decir 10 o 0, por favor, ¿no? Como en la escuela, o sea, voy a pedir que justifiquen su respuesta, ¿no? Porque para mí la realidad es más compleja que verlo en absolutos. López Obrador ni es el mejor presidente de la historia hasta el momento, ni es el peor presidente que hemos tenido, ¿no? Porque hay que tener muy poquita memoria para decir que es el peor presidente que hemos tenido, cabrón. Cuéntenme, de verdad estoy muy interesado en saber cuál es su evaluación del presente gobierno hasta la fecha, hasta el momento, con la información que se tiene, y pues seguimos discutiendo en comentarios, ¿no? La gente que comenta frecuentemente sabe que tiendo a contestar, que respondo todos los comentarios, y al cual a veces me puedo tardar, ¿no? Un poquito por diferentes situaciones, pero siempre contesto, y de verdad me interesa mucho la opinión de la gente que oiga esto, cuál es su opinión, ¿no? Honesta, sincera, fría, con los temas que a ti te importan. Para mí fueron estos 4. Si tú crees que estoy obviando alguno o le estoy ponderando demasiado uno que a ti no te interesa, me gustaría continuar esta discusión. Pues de verdad muchas gracias y nos vemos hasta la próxima, ¿no? Gracias por compartir, ¿no? Por ver los videos que dejo aquí, por suscribirse, por seguir en redes sociales, ¿no? Y ahora sí, nos vemos hasta la próxima.